Nos acompañan, bueno, ya vieron en el flyer, está Estelita Galoni, está Janet, la directora del turismo, está Albertico, más como asistente técnico además, que está ayudando. Y bueno, y están todos ustedes que son los más importantes y muy, muy contentos y agradecidos que puedan estar con nosotros esta noche. Así que vamos a arrancar con Estelita, que nos cuente y nos diga por qué tenemos que ir a visitar Cuba, Estelita. Bueno, yo muy contenta de estar con ustedes también, sobre todo en estos momentos tan difíciles para todos, que, bueno, Cuba es un punto donde llegar es iluminarse, como diría Cortázar, nada menos que Cortázar decía que a él lo convenció todo haber ido a Cuba y haber estado un mes en Cuba y vivir lo que vivió. Es una historia muy linda todo lo que él sintió, que recuperaba América Latina, que recuperó su país, recuperó América Latina simplemente con ver lo que estaba sucediendo en Cuba. Y bueno, a lo largo del tiempo la defendió. Entonces, yo quería decir, porque en realidad la historia de la Revolución Cubana es una enorme novela latinoamericana donde está todo lo que somos nosotros. La imaginación, qué capacidad de imaginación y creatividad tenés para hacer una revolución que se inicia contra un dictador en una isla pequeña a 90 millas de distancia de la potencia imperial del mundo, y que de repente aparezcan, bueno, como primera medida el levantamiento contra la dictadura de Fulgencio Batista, que también es una historia heroica llena de matices y de dolor y de belleza. Dolor por las pérdidas, pero bueno, eso estaba para recuperar la patria, para recuperar a Cuba, que había sido siempre, los españoles se enamoraron de Cuba, los conquistadores, era la perla del Caribe, y para los otros, los vecinos grandes, habían convertido esa isla en un lugar de reunión de mafiosos, en algo terrible. Y entonces han pasado muchas cosas extraordinarias, pero sobre todo la historia de cómo estos muchachos, muchos de ellos profesionales, estudiantes, trabajadores, bueno, con una gran cantidad de gente ya trabajando en la clandestinidad ahí en Cuba. Ellos después del Moncada tienen que, cuando los ponen en libertad, tienen que irse el Moncada, que fue esa rebelión que yo les cuento del año 1953, se van a México. Miren lo que sucede en México, cómo son las cosas y los intrincados caminos de la vida. Entonces, que justo en México, ¿a quién conocen? Estaba el núcleo de Fidel Castro, Raúl Castro, otros compañeros importantísimos, y aparece en la vida de ellos Ernesto Che Guevara, nuestro Che Guevara. Aparece en su vida, y cuando yo lo estoy haciendo en rápido, saltando, porque no se puede, porque si contar esta historia llevaría un día entero. Es bellísima además la historia, de cómo se embarcan ahí en el Granma, un barco cedido viejo, que todos decían, este barco no va a llegar. Y parecía que no iba a llevar, pero llegó teniendo muchísimo más pasajeros de los que debía. Pasaron las cosas increíbles en ese viaje que nadie explicó, porque hay una especie de cosa milagrosa, hasta bíblica, como la quieras contar, de esto que sucedió. Se pudo llegar a La Habana. Claro, a La Habana no, pudo llegar a Cuba, pero allí tuvieron alguna información Batista, estaban esperándolos. Ahora,
digamos que el barco ya estaba a punto ya de naufragar, llegaron, se pudieron bajar, todos mojados, y los estaban esperando, los atacaron, y quedó muy pocos, creo que eran 12, ponerle 13, pero quedó muy poco, pero quedaron allí, y como solo la historia de cómo estos hombres, todos llenos de ese uniforme, con unas armas, algunos con las armas mojadas o con las que tuvieron, pudieron dispersándose a hacerse una cita y llegar a la Sierra Maestra. Hay que conocer Cuba, porque ese es uno de los caminos de la revolución increíble, para saber todo lo que anduvieron estos personajes, que eran muy poquitos, lamentable y tristemente, porque muchos compañeros quedaron en el camino de esa resistencia, y bueno, era el camino de la liberación. Imagínense que Cuba era prácticamente una colonia de Estados Unidos, que a alguien se le ocurriera enfrentar a semejante potencia, porque Fulgencio Batista, el presidente cubano, era un dictador impuesto por Estados Unidos, así que armado por Estados Unidos, así que cómo a estos muchachos que después aparecieron en el mundo con sus barbas largas y llamando la atención de todos, porque nadie se explicaba cómo podía alguien desafiar a la potencia imperial ahí nomás, casi a las puertas de tu casa. Y lo hicieron, y lo hicieron, y de esa Sierra Maestra eran poquitos cuando llegaron, pero al tiempo se les unía muchos. Cuando decían, la gente estaba en una situación desesperante, era una gran miseria, todos trabajadores del campo se unieron, se fueron uniendo estos campesinos y crearon esa historia maravillosa de esta guerra de liberación que se plantearon, y también todos decían, pero esto es imposible. Todos, con admiración, llegaban periodistas del mundo a tratar de conocer a los barbados. Entre los nuestros llegó Massetti, nuestro el querido periodista, que después sería director de Prensa Latina, pero llegó a hacerles una entrevista para aquí, para la Argentina, y pudo llegar hasta donde estaban ellos, y fue parte ya de la Revolución Cubana. Entonces, esa historia de la Revolución, de cómo estos, mucha gente decía los 12 apóstoles, ¿no? Por decir algo, por comparar, pues siempre están comparando las cosas. Yo lo quiero hacer como una historia, como una historia que llegue, que la puedan entender todos, cómo pudieron, con las armas dispares que tenían, los otros tenían aviones, tenían de todo, y cómo resistieron, cómo fue creciendo el movimiento, cómo se hizo inmenso, y después pudimos saber también, porque nadie conocía en esos tiempos, nunca habían divulgado ese discurso que dijo Fidel cuando estaba preso por el levantamiento del Moncada. Estaban presos Fidel y todo, que él tomó su defensa y escribió un discurso extraordinario. Cualquiera puede ir a Santiago de Cuba, donde eso transcurrió, donde ese hecho, en el discurso extraordinario de Fidel, en un viejo hospital, que ahí estaba el tribunal militar que lo juzgaba, y él asumió su defensa en un discurso que pasó a la historia no solo de América Latina, sino del mundo. La historia me absolverá. Ahí terminó con esa frase. Y ahí describió todo lo que era nuestra América Latina, el sufrimiento de nuestros pueblos, el sufrimiento de un pueblo colonizado de una manera feroz. Bueno, entonces ellos fueron, cuando empezaron a llegar los primeros barbudos, que habían muchas partes del mundo los admiraba, porque además en Estados Unidos había alguna gente que esperaba que, como eran, qué sé yo, abogados, y ellos pensaron, bueno, estos muchachos suben
arreglamos enseguida la situación y no, ni siquiera lo sorprendió a todos esta potencia de esa revolución cuando empezaron a llegar así con sus armas, con unos camiones que más que se deshacían al andar y ahí veías lo que había significado vencer de tal manera que cuando el ejército de Batista se rindió, y vos tenés que contabilizar que también en ese ejército había muchos campesinos y mucha gente que también quedó más cercana a la revolución que podía tener, que cercano a Batista. Bueno, allí llegaron, así llegaron ese primer enero. Entonces, hacer ese recorrido, al recorrer, vas encontrando la historia que te la van contando. Es una historia extraordinaria. Y yo lamento tener que decirla en poquitos minutos, porque es una historia llena de pequeños detalles que son todo eso es lo que hace más heroico este proceso, lo que ha hecho que hasta hoy en el mundo, se mantenga esa misma Cuba, que el ejército rendido, la policía rendida, los grandes ricos y socios de Estados Unidos huyendo del país, como huyeron de Nicaragua también en su momento del Frente Sandinista, algunos, pero fue otra situación en Nicaragua. En Cuba, la verdad es que se inicia ese proceso de inmediato y de inmediato se afirma lo que querían hacer. Allí ya empezaron a destruir todas las dudas que podría haber de lo que iban a hacer ellos. Entre las primeras cosas que se habló es de la reforma agraria que se hizo efectivamente, después la lucha contra el analfabetismo, pero la serie de procesos que se dieron en ese momento. Pero yo sí creo que hacer ese camino de la revolución significa andar por muchos lugares de Cuba, donde además de esta historia, ustedes podrán ver la enorme belleza de esta isla, por qué se enamoró, y hay una historia muy bella que es Las campanas de Juana la Loca, una novela de Marta Rojas, una escritora cubana, que te cuenta maravillas incluso del enamoramiento que tenía Juana la Loca, de todo lo que le contaban, que ni era tan loca, porque, bueno, pero con todo lo que le contaban de Cuba, todos los que llegaban, los conquistadores, los conquistadores. Tanto es así que en ninguna otra isla del Caribe existe tal belleza de casas que se construyeron, y que ese es un patrimonio de la humanidad. Es decir, que lo que vas a ir a ver un mundo totalmente distinto de lo que te imaginaste. Y yo digo muchas veces que gracias a que imagínense si hubieran asaltado a Cuba los que estaban en Miami, por ejemplo, no se hubiera conservado ninguna de esas bellezas arquitectónicas de Cuba, que lo ves en todas partes. En Santiago hay ciudades pequeñitas que son así como diciendo, esto existe en el mundo hoy, y es soñado. Yo les digo que uno de los viajes más hermosos que uno se puede proponer es lugar por lugar, ciudades como Cienfuegos, vas mirando todo y todo es hermoso, todo tiene belleza y se han conservado, han cuidado mucho, se ha rescatado muchísimo el centro de La Habana, el centro histórico de La Habana se rescató de una manera increíble. Es que no solo conocerá una de las grandes bellezas que subsisten en América Latina sin que les haya caído la tragedia de tan adelante tecnológicamente o de otras maneras que no te dejaron nada por ver. Es como si vos destruyeras la quebrada de Humahuaca,
como si vos destruyeras todo lo que hay por aquí, y tanto es así que vas a cualquier otro lugar del Caribe y no hay otro lugar donde vas a encontrar esa maravillosa arquitectura, esos maravillosos museos, es todo lo que encontrás ahí, y además esa perla del Caribe que te vas a dar cuenta por qué le llamaban la, le llamaban la perla del Caribe, con la belleza, con la comida, con la amabilidad, con el calor de la población que te atiende y que te acompaña siempre. Estas maravillas que van a ver en Cuba, este, van a entender por qué estoy diciendo estas cosas. Gracias, Estelita. Un mundo oscuro, ahí lo tenemos, en este mundo oscuro. Gracias, Estelita, pero muy bien, mejor dicho. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno. Gracias, y gracias a todos los que van a estar ahí. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Ahora vamos a invitar a Albertico que nos haga ese recorrido maravilloso en imágenes de lo que estaba comentando Estelita. Alberto ha hecho un trabajo con sus fotos, con su cámara, ha podido captar todas las imágenes del camino en sí, así que ahora Alberto, todo tuyo. Realmente, como dijo Estela, este viaje, ir a la Revolución de Cuba y a ver la historia de Cuba, y se va a estar en algunos lugares donde realmente se desarrollaron todas las acciones revolucionarias. Incluso van a ver que en una parte, ahora vamos a proyectar el videíto y algo les voy a ir contando encima, incluso se va a estar en la Comandancia del Plata, se va a estar caminando por la Sierra Maestra para poder llegar a la comandancia. Un lugar realmente extraordinario. Bueno, y el viaje comienza llegando a La Habana, y allí se tendrá una reunión en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos para iniciar las actividades y tener un pantallazo de lo que es la solidaridad con Cuba del mundo, ya que el ICAP es el instituto que coordina toda la solidaridad del mundo, con el mundo, con Cuba, y que se inició junto con la revolución, prácticamente, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Se va a visitar el centro Fidel Castro, se va a recorrer la Plaza de la Revolución, se va a recorrer el Museo de la Revolución, allí vamos a poder ver al Granma, no una réplica, sino el buque, ese pequeño buque que se veía recién. Se va a ir a la Fortaleza San Carlos, donde el Che instaló su comandancia cuando llegó el 3 de enero a La Habana, y se va a presenciar el cañonazo, que es una actividad que nos refleja lo que era el cierre de las compuertas para que nadie entrara después de las 21 horas a La Habana. De allí se va a ir a Santa Clara, se va a estar en el mausoleo, se va a recorrer la zona donde está el tren blindado, con los restos que quedaron del tren blindado, que se han hecho a cielo abierto, un museo, y se va a estar en lo posible, en el cambio de flores, si no se va a estar igualmente en el lugar donde están los restos del Che y los restos de toda su grupo, su último grupo de lucha de Bolivia, que cayeron en Bolivia, junto a él en el mausoleo. De allí se va a arrancar para Santiago de Cuba, y se va a estar para la celebración del primero de enero, y se va a estar alojado en el hotel que está frente a la plaza donde se van a desarrollar todas las actividades, o sea que se va a poder ir y venir, recorrer el lugar del festejo, pero totalmente. Y aparte, dentro de Santiago de Cuba, se va a ir al Museo del Moncada,
se va a recorrer la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba, y se va a estar en el cementerio donde están no solamente los restos de Martí, sino también los restos de Fidel, en esa piedra que refleja ese grano de maíz, donde, como él decía, puede estar toda la historia del mundo. Y también en Santiago se van a recorrer otras zonas, como la Fortaleza del Morro, y se va a estar también en la Granjita Siboney. La Granjita Siboney es el lugar donde se concentró toda la fuerza que apoyó a Fidel en el asalto al cuartel Moncada. En esa granjita de donde partieron todos los combatientes. Y recorreremos también, en camino ya después hacia la Sierra Maestra, Virán, que es donde nacieron Fidel y Raúl, ese pueblito que se conformó alrededor de la casa de Fidel, ya que los padres tenían una gran extensión de tierras allí, y también la iglesia, se va a pasar por la iglesia de Santa Ifigenia, que es una iglesia muy, muy tradicional de las religiones, de las distintas religiones que conviven en Cuba, y que tiene la particularidad de que dicen que cumple con los deseos y demás, y allí hay ofrendas que han dejado de combatientes en el África, en Angola, de combatientes del tiempo de la Revolución. O sea, es realmente un lugar muy, muy especial el de esta iglesia. Y de allí ya vamos yendo se va a ir hacia la Sierra Maestra, se va a estar alojando a unos pocos kilómetros de la zona, y se va a estar un día prácticamente en subir la sierra. Se va a subir en una 4x4 hasta el punto en el que se puede llegar. Allí se va a ir a pie hacia la Comandancia del Plata, lugar donde también el Che instaló la radio Rebelde. Y sabemos que Fidel y el Che a las comunicaciones le dieron una importancia tremenda. Estelita incluso nos comentaba sobre la fundación de Prensa Latina y la participación allí de nuestro periodista Massetti, pero también de Rodolfo Wolf, que fue uno de los participantes. En la Comandancia del Plata se va a ir caminando por la sierra, van a ver lo que se va a vivir, lo que vivió cada uno de los guerrilleros que actuaban en la zona. O sea, porque cuando nos hablan de la Sierra Maestra, pensamos, bueno, qué sé yo, la sierra, la arboleda. Bueno, acá se va a sentir lo que es estar en medio de esta sierra, en el lugar donde se desarrollaron los combates por la liberación y para derrocar a Batista, y bueno, y conformar, dar arranque a este proceso revolucionario que hoy se mantiene y que es ejemplo del mundo. Aquí estamos viendo la casa en la que era la comandancia de Fidel. Acá vivía Fidel. Y acá, o sea, vamos a ver estas cosas. Se han logrado reconstruir, y realmente es emocionante poder estar en ese lugar. Realmente lo digo desde contando la experiencia de lo que me pasó cuando llegamos a ese lugar. De allí vamos a ir para Trinidad. Estela hablaba de las bellezas que se conservan en Cuba, y Trinidad es una ciudad que mantiene el empedrado de hace 300 años atrás, y los frentes de las casas coloniales, y
es como volver atrás en la historia. Y se va a probar la canchanchara, que era la bebida que tomaban los guajiros. Ahí Pedro me hace así con el dedito, porque Así es. él la probó. Y es con la que se entonaban los guajiros para ir al combate. O sea que uno va allá, se toma una buena canchanchara y a salir a pelear esta vida que Así es. tiene demasiadas cosas por delante. Y después de recorrer Trinidad, y vamos a ir partiendo hacia lo que fue digamos, uno de los íconos de la revolución y que fue el momento más crítico del proceso revolucionario en Cuba, porque allí podría haber caído toda la revolución. Si Bahía de los Cochinos, como la llamaban, y bueno, acá todavía estamos viendo algunas imágenes de Trinidad en el video, y para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, pero ir de allí hacia Girón, y bueno, vamos a estar en los lugares donde se produjeron los combates, vamos a ver hasta dónde llegaron los mercenarios, porque si hubieran triunfado, la historia de América, de la resistencia de América, hubiera sido muy, muy distinta. Y vamos a estar en el museo de Girón, vamos a estar en la playa, vamos a pasar por Playa Larga, o sea, y vamos a convivir con lo que fue la historia de Girón. Y esto que yo conté en estos 7 minutos, así corriendo al ritmo del video, nos va a dejar un poco físicamente, no voy a decir que nos va a dejar cansados, porque nos va a dejar llenos de historia y llenos de la alegría de poder haber visto estos lugares. Vamos a llegar a esa perla de la que hablaba también Estela, que son las playas de Varadero. Vamos a tener ahí 3 días de descanso en Varadero y previo a retomar nuestras vidas cotidianas acá, porque lo bueno tiene fin. y tendremos que volver a la realidad de nuestra patria. Pero habiendo podido apreciar toda la experiencia de cómo se llevó adelante esta revolución, que hoy sigue siendo un ejemplo no solamente para los cubanos, un ejemplo para América Latina, un ejemplo para el mundo. Y muchas gracias. Un aplauso. Lo bueno se acaba, dura poco. Sí, se hace corto, es rápido. Pero carga la batería, sí. Carga las pilas. Claro que sí. Bueno, ahora voy a invitar a mi querida amiga Janet para que nos cuente un poco sobre los servicios que van a vivir dentro de los hoteles, un poquito de eso. Janet, ¿estás por ahí? No te veo. Por supuesto que estoy aquí, he escuchado a Estela, a Alberto y a todos. Y además, déjame decirte que me ha encantado el programa que llevan, porque casi completamente van a recorrer la isla. Llegan desde La Habana, o sea, desde la zona occidental hasta la zona más oriental de Cuba. Y realmente llegar a La Habana, porque es la capital de Cuba, es maravilloso. Pero llegar a Santiago de Cuba, que es la cuna de la revolución y donde han nacido nuestros más grandes gigantes de la revolución cubana, es impactante. A su vez, Santa Clara, qué decir de Santa Clara con el mausoleo y todo lo que tiene que ver con la victoria de Santa Clara, el tren blindado, etcétera. O sea, en materia de proyectos es súper abarcador y es maravilloso el recorrido por la historia que van a hacer. Realmente van a vivir una Cuba en su historia, en su legado, y es muy bueno el programa que han conformado. En materia de servicios turísticos, los alojamientos que van a tener tanto en La Habana como en Santiago, en Santa Clara,
etcétera. Bueno, en todo el recorrido después hacia atrás y en Varadero son maravillosos. En primer lugar, porque son hoteles de no muy alto lujo. Tanto los precios que van a tener los que asistan a este programa tienen un precio amigable, vamos a decir así, en cuanto le permite hacer un programa tan abarcador. Y por otra parte, las facilidades que tienen todos los hoteles esperando a un grupo de estas características es maravilloso. En primer lugar, por los recorridos que van a hacer, las prestaciones de los City Tour, etcétera, los ómnibus que están preparados para hacer recorridos en grupo, y a su vez, y por último, ya entonces cuando lleguen a la playa de Varadero, disfrutar de una de las 10 playas mejores del mundo, una playa a la cual nunca ha llegado el sargazo, poco profunda, cálida, transparente, en fin. Entonces hay que hacer varias excursiones muy cerca a Matanza, que es la provincia más cercana a Varadero, que tiene un legado patrimonial también importante. Y bueno, después de regreso a La Habana para tomar el vuelo de Boliviana de Aviación. Déjenme contarle que yo estuve en mayo en la feria de turismo y fui a través de Boliviana de Aviación un poquito para evaluar el servicio, ver las prestaciones, etcétera. Y ahora, bueno, hemos venido acá a Bolivia, estamos en la caravana de promoción de Cuba, justamente con Boliviana de Aviación, y les puedo recomendar totalmente este vuelo. Un vuelo que tiene muy buen servicio a bordo, una comida muy agradable, la verdad, caliente, etcétera, y a su vez en cumplimiento de los horarios, y les va a gustar mucho. Yo creo que el programa que han diseñado es maravilloso, no solo por la historia que atesora y esas vivencias que van a tener en el pueblo cubano. Lo más bonito es que no van a estar encasillados en un hotel de vacaciones, sino que van a estar en contacto con la población, en los sitios más significativos de nuestras raíces, de nuestra revolución. Estar en la comandancia de La Plata es algo que nunca el que está ahí lo olvida, porque rememora todas esas luchas previas de nuestros rebeldes, y así la verdad van a tener un legado y un recuerdo para toda la vida de lo que ha significado todos estos años, más de 60 años, resistiendo y con mucha dignidad, aguantando el bloqueo que muy injustamente Estados Unidos, a una isla tan pequeña, nos tiene desde el año 1962. Entonces creo que es un programa cultural, vamos a decir así, y que de verdad estoy muy complacida con el programa que están proponiendo, y que cuenten conmigo para cualquier apoyo que necesiten, colaboración, siempre a su lado. Así que muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Gracias, Janet, muy amable. Bravo, bravo, bravo. Siguiendo con este pequeño programita, no queríamos dejar pasar la fecha de ayer, y quisimos también rendir un pequeño homenaje al nacimiento, a la fecha del nacimiento del comandante. Y tenemos una amiga, que es Paulita Ferrer, que ha creado una canción junto a otros cantores. Yo no sé si estás manejando, Pau, no podés. Sí, estoy parando porque me gustaría decir algo, Sí, ay, acá estoy. ¿Me ves? ¿Acá? Sí, perfecto. Sí. Eso quiero, bueno, porque que vos presentes eso. No, pero aparte de la canción, yo quiero contarles que en Cuba, una parte muy importante para conocer, que no tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la sencillez, la humildad, la calidez, la cercanía de las personas, como hablan como si fueran de nuestra familia, esa calidez, esa amorosidad,
que tiene su tono de voz, que tiene su forma de pensar el mundo, esa sociedad tan solidaria y tan especial, que es algo único en el mundo. Entonces, cuando uno vive esa experiencia de tratar con gente tan cálida y con tanta profundidad, lo guarda y lo atesora para siempre en el corazón y lo lleva como algo único y especial. Entonces, bueno, más allá de eso, que no es un paisaje, es casi una introspección también a ver cómo es la sociedad que nos gustaría, la gente que nos trate como quisiéramos ver el mundo también. Eso es lo que yo me llevo. Hice canciones al respecto que pueden buscar porque me pegó muy muy fuerte su amorosidad. Entonces, bueno, esta canción que estaba por presentar Vivi, gracias por presentar esta canción que quiero tanto, es una canción a Fidel, que la escribí el día que Fidel murió, y que después, muchos años más tarde, le puse música, y tuve la suerte de poder grabar con muchos amigos y amigas de aquí en forma de homenaje, como para no quedarme yo sola con todas las palabras y con todo el canto, sino poder hacerlo en muchas voces. Ahí van a ver un montón de artistas muy, muy, muy importantes haciendo mi canción a Fidel. Así que, bueno, agradecida por esta difusión de esta música, y con todos los artistas por acompañarme en esta locura hermosa de hacer una canción tan profunda y tan comprometida. Así que les dejo a Fidel y espero que les guste. Hombre de viento, de arena y fuego, hombre futuro, hombre de acero. Sueño de pueblo vuelto lucero, hombre ternura de vuelo eterno. De pura entrega, de visión clara, de historia nueva. Hombre de ejemplo, de temple noble, alma profunda, alma serena. No te irás jamás, tu faro será luz para América y más allá del mar. Fidel ejemplo de fuerza inmensa, de sierra dura y de luna llena. Hombre trabajo, manos seguras, hombre de tiempo, hombre de altura. No te irás jamás, tu faro será luz. América y más.
y del destino. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué Pauli! ¡Qué lindo! ¿Qué querías decir, Paulita? No, quería decirles que también hay una parte musical en La Habana y en todos los lugares de Cuba, que en cada rincón uno puede encontrar músicos de primerísimo nivel. Entonces, en cualquier reunión de músicos, en cualquier esquina, uno se encuentra con la música cubana de primerísima calidad, y eso también es algo especial y único, que imperdible, digamos. En cualquier reunión, en cualquier cosa, aparecen músicos por todos lados, y eso es un tesoro también para vivenciar del viaje. Gracias, Eso quería Pau. contar. Gracias, Paulita. Escúchame, que no te saquen una multa, por Dios. No, estoy acá cerquita de mi casa. Cuídate. Gracias, Pau. Bueno, Un beso. estamos dando por terminada esta charla, que le quisimos dar un toque especial, mostrarles un recorrido, contarles de qué se trata, invitarlos para que puedan invitar a otros, promocionarlo, y Cuba nos necesita. Cuba está ahí esperándonos, ¿sí? Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber tomado su tiempo para compartir este momento.